Hola familia Central, buenos días, bienvenidos a este domingo. En lo particular este domingo es 10 de mayo, así que además de celebrar que estamos juntos en torno a la Escritura y además preparados todos como familia, juntos ya para poder adorar al Señor y escuchar lo que el Señor nos quiere decir esta mañana, también es 10 de mayo y queremos celebrar a las mamás. Entonces, a nombre de Iglesia Central, para todas las mamás, y para quienes también nos están sintonizando, queremos decirle feliz 10 de mayo, que el Señor les bendiga. Gracias por su ayuda, gracias por su esfuerzo, gracias por ser un ejemplo de permanencia, de tenacidad, de amor. Y la verdad es que Dios es autor de la maternidad y Él la ha depositado en ustedes para que ustedes puedan ofrecerla a sus hijos. Así es que celebramos, aplaudimos a todas las mamás de Iglesia Central y a todas las que nos están sintonizando. Que el Señor les bendiga. Feliz 10 de mayo. Así es que, Iglesia, quiero pedirles por favor que nos preparemos. Es momento de adorar al Señor, como es nuestra forma. Tú vas a ver en la pantalla las letras, vas a escuchar la música. Y te pido por favor que tomes un tiempo junto con tu familia, que los papás convoquen a su esposa, a sus hijos, que las mujeres traigan a sus hijos y a sus hijas y que adoremos al Señor, escuchando la música, levantando nuestros brazos, cerrando nuestros ojos pensando en el Señor y adorando su nombre porque Él es digno. Así es que acompáñenme, vamos a adorar al Señor.
puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Oh, oh, declarado justo soy en él. Muy bien, habiendo adorado al Señor y estando nosotros listos para estar en la Escritura, quiero que volvamos otra vez a la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Recuerden que nuestra serie se llama La Iglesia Plantada en la Ciudad. Y la iglesia plantada en la ciudad, lo que queremos decir en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, es cómo la iglesia se va desarrollando en el entorno de la ciudad donde Dios la ha plantado para ser luz y para difundir el evangelio. Así es que quiero pedirles por favor que otra vez vayamos a esta carta, abramos nuestra Biblia. En el capítulo número 2 vamos a estar del verso 1 al verso 7. Vamos a estar del verso 1 al verso 7
en el segundo capítulo de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y ya que estás buscando eso, quiero recordar, la semana pasada llegamos a algunas conclusiones de lo que Pablo nos decía en torno a su ministerio. Y una de estas conclusiones fue decir que Dios es tan compasivo como tolerante. Dios tiene una compasión que lo caracteriza, pero también tiene una tolerancia que lo hace singular y que ningún otro tiene. También decíamos que Dios es tan compasivo como severo. Su severidad, su determinación por la justicia nos ayuda a mirar que Dios muestra toda su gracia, pero nos da una ley también para que podamos identificar lo que es pecado. Y esta severidad que Dios da tiene el propósito de llevarnos al arrepentimiento. También miramos que Dios es tan compasivo como justo. No nos da lo que merecemos. La justicia de Dios obra a nuestro favor y el favor de Dios en nosotros demuestra su justicia. Y eso es algo que tenemos que atesorar y que descansar en eso. También dijimos que en Iglesia Central tenemos 4 marcas fundamentales. 4 marcas que distinguen la iglesia y nos ayudan a entender del porqué de la iglesia. La primera marca fundamental de Iglesia Central es que es el amor como una forma de vida y relación entre prójimos. La primera marca fundamental de Iglesia Central es el amor. Vamos a permanecer en amor día a día en nuestras relaciones personales con nuestros prójimos dentro y fuera de la iglesia. Número 2, reconciliación como sustento de cada relación. Entendemos que somos diferentes y que seguramente va a haber roces, que seguramente va a haber dolores, que seguramente va a haber quejas, pero el fundamento donde nos estamos parando de manera sólida y lo que tiene que abrazar nuestras relaciones es la reconciliación. Porque habiendo sido reconciliados en Cristo, podemos ofrecer reconciliación a otros. También vimos como tercera marca fundamental la aceptación. Y aceptamos a otros para anunciarles el evangelio. No estamos diciendo que aceptamos las formas de vida pecaminosas o que el mundo infunde para que el hombre ande tras eso. Lo que estamos diciendo es que aceptamos a otros de tal manera que abrimos las puertas de la iglesia para que vengan y se les anuncie el evangelio. Abrimos nuestros hogares para que otros escuchen del evangelio. No importa de dónde son, no importa quién sean, pero nuestra prioridad es anunciarles el evangelio. Y número 4, el perdón como ejemplo de lo que Cristo nos dio. Cuando hablamos de perdón, el fundamento de lo que hacemos dentro del perdón como marca fundamental de Iglesia Central es el perdón de Cristo sobre nosotros. Habiendo recibido perdón, podemos extender perdón. Así que eso fue lo que estuvimos viendo a grandes rasgos la semana pasada. Pero quiero que me acompañes en el capítulo 2, en el verso 1 de la primera carta a Timoteo. Y mira lo que dice, sígueme con tu vista para leer juntos hasta el verso 7. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Así es que, amada iglesia, por favor acompáñenme inclinando su rostro.
Vamos a orar a nuestro Dios, invocarnos su nombre. Padre Santo, invocamos tu nombre y pedimos que tu palabra alumbre nuestro entendimiento. Y habiendo nuestro entendimiento por tu palabra siendo alimentado, nuestro corazón crea. Disponemos nuestra vida, Señor, a ti. Disponemos nuestra conciencia a la autoridad de tu palabra. Y esto lo hacemos en el nombre de Jesús. Y todos en la Iglesia Central decimos amén y amén. Así es que cuando miramos el verso 1 de este capítulo 2, Pablo comienza con una exhortación. Y esta exhortación tiene que ver directamente con la oración. Cuando Pablo se pone a redactar esta carta, él está pensando en la audiencia de la iglesia de Éfeso, y cuando él lo escribe y está desarrollando esta carta a Timoteo, ahorita en este momento él está cambiando el escenario, no propiamente hacia Timoteo, sino ahora se dirige a la iglesia de Éfeso. Y entonces dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Cuando Pablo está diciendo eso, nos está exhortando también a la iglesia del aquí y el ahora, y lo hace de tal manera que uno de los principales temas y una de las principales disciplinas de la iglesia es la oración. La oración es una disciplina espiritual en que la iglesia tiene que permanecer. La iglesia plantada en la ciudad debe ser una iglesia que de manera disciplinada ora y permanece dependiendo de Dios en la oración. La primera instrucción de Pablo a la iglesia es que oren. Así es que, amada iglesia, si pudiéramos sintetizar lo que vamos a decir en este domingo es: amada iglesia central, oremos. Hermanos, oremos. Permanezcamos en la oración. Porque Pablo además nos dice de qué manera orar y por quién orar. Y esto es algo importante porque va a dar dirección y nos va a dar el contenido de lo que tenemos que orar. Pero antes de desarrollar lo que venimos diciendo en la Escritura y hemos leído, necesitamos identificar qué es la oración. Y esta es una pregunta que necesitamos resolver. No importa si tú tienes muy poco tiempo en el Evangelio o llevas mucho tiempo en el Evangelio. Es una pregunta que necesitamos resolver de manera cotidiana, porque la oración como disciplina espiritual es parte de nuestra vida. Cuando estamos diciendo esta pregunta, necesitamos responderla. Y me llama mucho la atención que esta es una pregunta que se respondió ya hace un tiempo a través del Catecismo Mayor de Westminster. En su pregunta número 178 se responde a la pregunta: ¿qué es la oración? Respuesta: la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus misericordias. Déjenme leerlo otra vez y quiero que lo disfrutes. La respuesta a la pregunta ¿qué es la oración? Viene en el Catecismo Mayor de Westminster y dice esto: la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios en el nombre de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la confesión de nuestros pecados y reconocimiento agradecido de sus misericordias. Creo que esta es una de las formas más completas para poder responder a esta pregunta. Sin embargo, también en Iglesia Central, en nuestros valores no negociables, en el punto número 3, estamos definiendo que la oración es la conversación con Dios, inspirados por su palabra, para plenitud y disfrute de su persona. Quiero repetirlo otra vez. En Iglesia Central tenemos
valores no negociables. Y el punto número 3 dice que la oración es la conversación con Dios, inspirados por su palabra, para plenitud y disfrute de su persona. Así que conversamos con Dios en los términos de Dios. Oramos en los términos que Dios quiere que nos estemos dirigiendo a Él. Cuando nosotros estamos diciendo que la iglesia plantada en la ciudad es una iglesia que ora, necesitamos definir qué es la oración. Porque, amada Iglesia Central, no podemos tener una vida desligada de la oración. La oración es parte de nuestra vida porque Dios se ha comunicado con nosotros y se ha acercado por nosotros en Cristo Jesús. Nosotros respondemos a Dios en comunicación a Él, en oración. Ahora, cuando nosotros vemos en el verso 1, Pablo está diciendo una exhortación, pero también Pablo está diciendo cuáles son las maneras de orar. Y ahí encontramos 3. Y la primera de ellas dice rogativas. La palabra rogativas, y después viene peticiones, y después viene una frase que es acciones de gracias. Aunque encontramos la palabra oraciones ahí, podríamos decir que estas 3 que están alrededor son como las formas y las dinámicas de orar. Número 1, rogativas. Número 2, peticiones. Y número 3, acciones de gracias. Y esto necesitamos definirlo porque nos estamos llevando de una definición, estamos ahora aterrizando a cómo orar. Entonces, cuando estamos diciendo rogativas, lo que estamos diciendo es pedir de manera temerosa y suplicante que Dios supla nuestras necesidades, y lo hacemos con una actitud reverente. Esto es muy importante, iglesia, porque lo que estamos haciendo es poniendo el dedo sobre la Escritura y aplicando lo que la Escritura nos dice. Cuando rogamos a Dios en oración, lo hacemos de manera temerosa, reconociendo frente a quién estamos. Lo hacemos de manera suplicante, no para convencer a Dios, sino mostrando nuestra genuina necesidad a Dios. Recuerden cómo dice el Catecismo Mayor de Westminster, dice: la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios. Por lo tanto, cuando dice la palabra en capítulo 2 de 1 Timoteo, en el verso 1, hablando de las rogativas, es una acción suplicante en la que ofrecemos a Dios nuestros deseos y en la que le pedimos que Él supla nuestras necesidades, y todo esto lo hacemos de manera reverente. Amada iglesia, cuando nosotros nos acercamos a Dios en oración, entramos en su presencia activa. Entramos delante de Él. Nos acercamos al trono de la gracia de manera confiada porque Cristo Jesús nos ha abierto el camino para que vayamos a Él. Pero tenemos que ir con nuestras acciones y actitudes en donde la palabra rogativa hace fuerza. Pablo también nos dice que con peticiones, que nuestras oraciones sean en torno a peticiones. Y esta palabra tiene una raíz muy significativa que tiene que ver con una acción particular que vemos en Cristo. Y eso tiene que ver con acercarse a hablar con otro de manera íntima. Vuelvo a repetir, es acercarse a hablar con otro de manera íntima. Cuando nosotros vemos a Jesús en el Getsemaní, lo vemos suplicante, lo vemos temeroso, lo vemos ofreciendo su necesidad a Dios Padre, pero también lo vemos con una actitud de intimidad, con una actitud de cercanía, con una actitud de una intimidad reverente. No siendo una persona insolente, inclusive no siendo una persona que es confianzuda. No, una actitud reverente de intimidad, pero de profunda confianza. Y Pablo también nos está diciendo acciones de gracias. Es decir, todo aquello
que agradecemos a Dios, que recibimos de Él y que pareciera que es común. Creo que una de las cosas que más olvidamos agradecer es todo aquello que el día a día Dios nos concede. Nos olvidamos agradecer la salud que Dios nos da. Olvidamos agradecer el alimento que recibimos. Olvidamos agradecer el hecho de respirar y despertar un día más. Olvidamos agradecer que Dios nos concede un suspiro más cada microsegundo y que Dios lo sostiene. Acciones de gracias. Una acción de gracias es una actitud de un corazón agradecido. La semana pasada veíamos eso. Un corazón agradecido como es. Eso también es para ofrecer a nuestro Dios. Pero en esto que estamos diciendo, y antes de introducirnos más, quiero hacer una pausa sobre el tema de la oración. Y esta pausa es obligada porque necesitamos los cristianos en la actualidad saber cómo orar bíblicamente. Damos por sentado que el hecho de que tú seas cristiano implica que sabes orar. Damos por sentado inclusive que el hecho de que asistas a la iglesia, ya tú sabes cómo orar. Lo cierto es que Pablo nos pone a través del Espíritu Santo en la Escritura este modelo que necesitamos que sea parte de nuestras disciplinas espirituales diarias. Así que cuando hacemos esta pausa quiero decir que, número uno, el contenido de nuestras oraciones tiene que estar en la Escritura. Y además la Escritura nos dice la forma en cómo debemos orar. Por lo tanto es necesario decir que el objeto de la oración no es quien ora, sino Dios mismo. Iglesia, pongamos atención en esto. El objeto de la oración no es quien está orando, sino Dios mismo a quien ofrecemos nuestras oraciones. Si la persona más importante en todo el universo, desde ahora y para siempre, desde la eternidad pasada hasta la eternidad que viene, es Dios, y ahí están dirigidas nuestras oraciones, entonces el objeto por el cual oramos no somos nosotros, es la persona de Dios. Y esto cambia muchísimo nuestra forma de pensar en torno a cómo nos dirigimos a Dios y el contenido de lo que le decimos a Dios. Tim Keller en su libro La Oración, que es un libro que recomiendo mucho, si tienes la oportunidad de entrar a lifeway.mx y buscar el libro de Tim Keller, La Oración, es un libro de una portada blanca, lo recomiendo mucho, el costo es muy accesible y tú puedes comenzar a desarrollar una cultura de oración a través de un libro tan inspirado en la Escritura. Pero él dice esto: la oración no debe ser vista meramente como una forma de obtener cosas de Dios, sino una manera de conocer más de Dios. Y esto cambia y direcciona hacia la persona de Dios nuestras oraciones. La mayoría de las veces pensamos que entre más oramos, más cosas de Dios, o más bien más cosas Dios nos puede dar. Y en esto tenemos que renovar nuestro entendimiento, iglesia, porque la mano bondadosa de Dios sí nos otorga cosas en oración. No estoy negando en ningún momento que Dios nos concede inclusive lo que le pedimos en torno a su voluntad. Pero sí estoy diciendo que es necesario que renovemos nuestro entendimiento y direccionemos nuestra oración a que a la hora de que tú y yo nos sentamos delante de Dios para orar y buscarle a Él, el objeto de la oración es más de Dios. Y eso cambia totalmente el sentido por el cual oramos. Como iglesia plantada en la ciudad, oramos porque necesitamos de Dios, número 1. Número 2, buscamos a Dios. Y número 3, queremos conocer a Dios. Esto también resuelve la pregunta, bueno, entonces, ¿por qué oramos? Ya definimos qué es oración, ahora digamos otra pregunta, ¿por qué oramos? Número 1, porque necesitamos de Dios.
Número dos, porque buscamos a Dios. Y número 3, queremos conocer a Dios. Necesitamos, buscamos, queremos. Entonces, esto lo hacemos a través de la oración. Decimos que la oración es una disciplina de la vida cristiana que fortalece nuestra mente y fortalece nuestro corazón y nos permite mantenernos en contacto con Dios. Quiero poner este ejemplo para aterrizar un poco más lo que estamos diciendo. Todos en este momento tenemos a una persona que amamos y que nos encanta pasar tiempo con esa persona. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser tu esposa, tu esposo, puede ser alguien entrañable de muchos años, puede ser inclusive alguien que está lejos. Y de una u otra manera quieres mantenerte en contacto con esa persona. Quieres hablarle por teléfono, quieres mandarle un correo electrónico, le buscas por redes sociales, compartes con esa persona fotografías y eventos de tu día a día o cuestiones que te interesa que esa persona sepa. Pero cuando estamos diciendo que la oración fortalece nuestra mente y nuestro corazón, es porque la persona a la que estamos dirigiendo nuestra oración es una persona tan importante como en los ejemplos que acabo de dar. Y diría yo, mucho más importante. Así es que, iglesia, tenemos que medir y tenemos que poner nuestros pies en la realidad. Verdaderamente la persona de Cristo es la persona más importante en tu vida, de tal manera que es necesario estar en contacto con Él. Porque decimos que necesitamos de Dios, buscamos de Dios, queremos conocer a Dios. Eso hace la iglesia plantada en la ciudad. La iglesia plantada en la ciudad ora por la ciudad porque está buscando al Dios que permite esta ciudad. La oración es la acción determinada en la que dependemos de Dios. Muchas veces también los cristianos tenemos estas muletillas. La semana pasada decíamos que muchas veces tenemos esto en nuestra cabeza: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Pero no tenemos realmente el por qué decimos que Dios es bueno. Pero la oración es la acción determinada por la cual dependemos de Dios. Así es que cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Y tu respuesta es, dependiendo de Dios, asumimos entonces que tienes una vida de oración disciplinada. Entonces, amada iglesia, la manera en que dependemos de Dios es la manera en que estamos de forma constante, perseverando en la oración. Recordemos Romanos 12, constantes en la oración, constantes en el sufrimiento. Eso lo vimos en nuestra serie de A través de la adversidad. Y entonces ahora lo que quiero convocar a la iglesia es constantemente orar. Durante esta semana hemos estado orando en torno al Padre Nuestro. He estado orando por cada una de las familias por la mañana y por la noche con el propósito de pedir a Dios su bendición, pero más con el propósito intencional, amada iglesia, de que despertemos a la necesidad de la oración. ¿Por qué? Porque necesitamos de Dios, buscamos a Dios, queremos conocer a Dios. Cada vez que oramos, y esto es algo que quiero que tengas en tu mente, cada vez que oramos, estamos depositando nuestra confianza en Cristo. Así es que cada vez que tú vienes delante de Dios en el nombre de Jesús, por medio de la Escritura, y cuando el Espíritu Santo te conduce y te guía a orar, lo que tú estás haciendo es que estás depositando una vez más tu confianza en el Dios Todopoderoso. Cada vez que tú vienes en oración reverente a Dios, estás depositando tu confianza en Dios. Mi pregunta es, iglesia, ¿cuánto necesitas depositar tu confianza? Quiero preguntarles a las mujeres, amadas mujeres de Iglesia Central y quienes nos están sintonizando, ¿cuánto es necesario que tú deposites tu confianza en Cristo?
¿Cuánto es necesario que para vencer el temor, el miedo y la inseguridad que puedes llegar a sentir, es necesario que tú deposites tu confianza en Cristo? Así es que, mujeres, les convoco a que oren. Les convoco a que oren. Los hombres de la misma manera. ¿Cuántas veces somos víctimas de la ansiedad, de nuestros propios errores, de nuestras imprudencias, de querer ir más rápido? Hombres, les convoco. Es momento de orar. Y no nada más porque estamos en un tiempo de pandemia. No, porque para el cristiano la oración es una forma de vida. Puede ser que no haya una pandemia y la Escritura sigue exhortándonos a orar, a poner nuestra confianza en Dios. Porque mientras oramos, nuestra fe crece. Y mientras oramos, nuestro ego muere. Vuelvo a repetir, mientras oramos, nuestra fe crece. Y mientras oramos, nuestro ego muere. Así es que es en la oración donde tú y yo necesitamos estar como iglesia, y cuanto más que somos una iglesia plantada en esta ciudad. Así que quiero poner delante de nosotros 3 versículos bíblicos de lo que sucede en la persona de Dios cada vez que oramos. Hemos estado hablando ahorita en términos de lo que es la convocatoria que Pablo nos hace al exhortarnos a orar, pero también necesitamos saber qué sucede en la persona de Dios cuando tú y yo nos acercamos a Él en oración. Así que voy a estar dando algunas citas, no tienes que buscarlas, pero sí te las voy a leer. Y la primera cita que quiero mencionar es Salmo 145, 18. Salmo 145, 18. Una de las ventajas de tener este tipo de mensajes a través de estos medios es que va a aparecer un cintillo donde ya se ve la cita bíblica de la que estamos hablando. El Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cercano está Jehová. Es decir, Dios se acerca cuando tú oras. Y esto es importante porque estamos diciendo que la persona más importante sobre todo el universo se detiene, se acerca y pone atención a tu oración. Esto tiene que despertar en nosotros la necesidad de orar. Muchas veces pienso que tengo este problema y está sucediendo esto en mi hogar o están estas situaciones adversas y luego pienso, ¿cómo me gustaría conocer a alguien que me ayudara a poderle decir todo lo que siento y que me dijera cómo resolverlo? Y pareciera como que alguien está tocando mi hombro y está diciendo, oye, está disponible esa persona. ¿Cómo me gustaría sentarme a platicar lo que siento y poderme desahogar un poco? Y otra vez esa mano atrás, oye, te están esperando. Y esto me hace pensar que muchas veces he hecho esperar a Dios y no soy con Él honesto, diciéndole cómo me siento. La oración también es la forma en cómo nos acercamos a Él en tal confianza para desbordar, para derramar, para ofrecer nuestro corazón y ser totalmente transparentes con Él. Porque Él se acerca cada vez que tú le hablas. Quiero que tengas esto en tu mente. Él se detiene. Tan eterno como particular, Él se detiene y te escucha. Número 2, Salmo 116, 2. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Esto es una forma muy gráfica de cómo Dios pone atención a tus oraciones. Es decir, Dios se inclina a escucharte. No porque no escuche, sino porque para Él es tan importante tu oración que Él toma tiempo para escucharte. Tú tienes toda la atención del Dios Altísimo cuando tú te diriges a Él en sus términos y de la forma en la que Él dice que nos debemos dirigir. Y Él inclina su oído. Esto es una manera muy gráfica
Trata de pensar un poco en la persona de Dios y que todo lo que sucede a su alrededor es algo que no podemos describir en este momento, pero sí podemos tratar de tener un poco de imaginación de la gloriosa persona de Dios. Y cuando tú desde esta tierra te diriges a Él en oración, en términos de su palabra, Él se detiene. Él toma atención e inclina su oído. ¿Quién hace eso? El Dios verdadero. Así que no es poca cosa la oración. Y tercer versículo que quiero decir, Salmo 57:2, dice: clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Es decir, Dios nos favorece cuando lo buscamos en oración. No es que nada más Él se acerca, no es que nada más Él se inclina para escucharte, sino que Él te favorece con el momento que tú estás orando. Al momento de orar, Él te favorece. Y ese favor es único, es singular, es transformador. Y entonces esta descripción que estamos dando queda muy lejos de esto de decir, es que yo tengo poder en mi boca. Miren, renunciemos a esas cosas. Veamos al Dios Todopoderoso. El objeto de la oración no es quien ora, sino Dios mismo, a quien oramos. Eso cambia completamente nuestra forma de orar. Porque entonces necesitamos advertencias en torno a la oración. Mira esto. Si hacemos de la oración el mecanismo por el cual obtenemos lo que queremos para alcanzar nuestros sueños, lo que estamos diciendo es lo siguiente: Dios es alguien a quien yo puedo manipular. Cuidado, familia, cuidado, porque si nosotros utilizamos el recurso espiritual, disciplinado que Dios nos ha dado para que tú obtengas lo que quieres para tus sueños, trates de cambiar las circunstancias del día a día, o porque en tu boca hay un poder para cambiar las cosas, tú lo que estás diciéndonos a todos y lo que estás diciéndole a Dios es que tú puedes manipular a Dios. Y ese es un menosprecio para el Señor. Así es que esta primera advertencia nos tiene que hacer recordar que nuestras rogativas, nuestras peticiones y acciones de gracias están en torno al temor de Dios. No te estás dirigiendo a cualquier persona cuando tú oras. Tú te estás dirigiendo al Dios Altísimo, al que tiene en su mano tu vida, al quien sostiene tus suspiros, al que es testigo del sentido de tus suspiros, al que escucha tu silencio cuando tú esperas en Él, al que creó los cielos y la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que concedió a Cristo para que esta humanidad tenga una esperanza, al que no nos da conforme a nuestros hechos. A Él nos dirigimos en oración. Así que este tema de declarar, decretar, arrebatar, etcétera, etcétera, es evidencia de lo siguiente: de no amar ni conocer a Dios. Si tú tienes en tu mente que orar es declarar, decretar, arrebatar, construir, crear, este tipo de cosas, la evidencia que tú nos estás dando es que tú no amas a Dios y no le conoces. Porque tú quieres un recurso de Dios para hacer las cosas que tú quieres, pero no quieres a Dios. Necesitamos, iglesia, poner una línea y desechar esas prácticas y vivir a la luz de la verdad, a la luz de la Escritura. Y por cierto, la oración no es la manera en cómo te ganas el favor de Dios, sino es una continuación del diálogo que Dios inició. Esto es muy importante, iglesia, porque la oración no es la forma en cómo tú te vas a ganar el favor de Dios.
No es la manera en la que tú estás insistiendo e insistiendo que Dios te ame cuando Él ya te ha dicho, en Cristo Jesús te amo. Tú no ganas el favor de Dios con tus oraciones. Tú continúas y respondes a la comunicación que Dios está dando en Cristo Jesús a tu favor para poder seguir comunicándote con Él. Él comenzó el diálogo. Nosotros respondemos a ese diálogo. Porque Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Nosotros. Así que nuestra actitud al acercarnos a hablarle a Dios hace evidente nuestra reverencia a Dios. Una actitud contraria es un menosprecio a Dios. Por eso en Iglesia Central no declaramos, no decretamos, no arrebatamos, no ponemos condiciones a Dios para que Él haga cosas. Simple y sencillamente nos sometemos a la Escritura, encontramos gozo en lo que dice, pedimos a Dios de manera reverente y Él en su favor nos responde en torno a su voluntad. Así es que es todo de Dios y nosotros salimos de la escena. Nuestra actitud demuestra el interior de nuestro corazón. Si tú tienes una actitud de mandar a la hora de orar, demuestra un corazón no agradecido con Dios. Así que la Biblia nos informa, la Biblia me informa en 1 Timoteo capítulo 2 verso 1, que el contenido de mis oraciones tiene que ser una rogativa petición con acciones de gracias en la que yo me presento ante Dios, entendiendo a quién me estoy dirigiendo. Me presento con ruegos, con peticiones, agradecido, porque reconozco quién es la persona a la que le estoy hablando, porque Él primero se comunicó conmigo, me envió a su Hijo para rescatarme de mis pecados, y entonces Él establece las condiciones de su relación conmigo, que son paz y amor sin igual. Con esto en mente, iglesia, quiero que me acompañes a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Decíamos que esta semana hemos estado orando en Iglesia Central en torno al Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es el modelo que el Señor nos deja para poder comunicarnos en oración con nuestro Padre. Y esto es muy importante que lo tengamos porque Jesús está diciendo algo que pareciera que los hombres de la antigüedad cayeron, pero en esta actualidad yo estoy viendo que muchos estamos o podemos caer o están cayendo. Mateo capítulo 6, versos del 5 al 8, sígueme con tu vista. Jesús está hablando de manera muy específica en torno a la oración. Algunos en su Biblia seguramente tienen un título que dice Jesús y la oración. Así es que sígueme con tu vista. Estamos en Mateo capítulo 6, versos 5 al 8. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, es decir, entra en la intimidad de tu hogar, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y orando, pongamos atención en esto, iglesia, orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados. Y el verso 8 Jesús dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidan. Jesús nos da exactamente cómo orar y después introduce el Padre Nuestro del verso 9 al verso 13.
Pero quiero que resaltemos lo siguiente. Oramos porque tenemos necesidad de Dios, aunque Dios ya sabe lo que le vamos a pedir. Y eso lo hace muy Dios. Ahora, amigos, amados hermanos, si Dios, a quien tú te diriges en oración, sabe todas las cosas, antes de que tú se las pidas, tiene sentido pedírselas por lo siguiente, porque eso demuestra que es el Dios Todopoderoso. Así es que oremos, busquémosle a Él en oración, en términos de lo que es su palabra, en términos de lo que Jesús nos ha enseñado, de tal manera que la iglesia plantada en la ciudad es una iglesia que se mantiene orando. Es una iglesia que se mantiene orando. Por eso en Iglesia Central necesitamos desarrollar una cultura de ser una iglesia que ora. De ser una iglesia que ora unos por otros. De ser una iglesia que ora por las condiciones que estamos viviendo. No para que se haga nuestra voluntad, sino pidiendo la voluntad de nuestro Padre. Miremos el verso 2, regresemos a 1 Timoteo capítulo 2. En el verso 2, mira lo que dice. Pero antes en el verso 1 dice, al final una frase, por todos los hombres. Después dice el verso 2, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo nos está diciendo de manera específica en su exhortación por quién orar de manera particular. Así es que los cristianos, tenemos la responsabilidad delante de nuestro Dios, emitida la autoridad de la palabra, diciéndonos que oremos por los que están en eminencia. Es decir, en nuestro caso, oremos por el señor presidente. Oremos por los diputados locales y federales. Oremos por los jueces y magistrados. Y en esto quiero ser determinante. No oramos para que la iglesia se introduzca en la política. Es decir, la Biblia no dice eso. No oramos para que la iglesia se introduzca en la política, insisto. Oramos porque el Señor nos dice que oremos por las personas que están en estatura. En este tiempo de pandemia, en esta semana en lo particular, el brote de COVID en México está desarrollándose con más fuerza. Debemos, como cristianos, instruidos en la palabra, orar por el señor presidente, orar por el secretario de salud, orar por los diputados locales y federales, orar por los jueces y magistrados. Y con eso se tiene que acabar nuestra mala opinión o buena opinión de ellos. Nuestro trabajo como cristianos es orar por ellos. Así es que no, iglesia. La iglesia no tiene que introducirse en la política. La iglesia tiene que introducirse en la oración. Ahí está nuestro trabajo. Ahí está nuestro trabajo. Pero Pablo también nos dice dos propósitos. Y dice que vivamos en paz, quieta y reposadamente. Eso se refiere a la ausencia de perturbaciones, es decir, a la ausencia de conflictos internos o externos. Sí, iglesia, oremos para que Dios bendiga a México. Oremos para que Dios quite los problemas sociales que nos aquejan, pero que lo haga Dios. Y que nosotros como iglesia plantada en la ciudad seamos luz en medio de las tinieblas. Expongamos el evangelio. Cuando Pablo está diciéndole esto a la iglesia de Éfeso, Nerón era el emperador de Roma y fue uno de los más crueles en contra de la iglesia. Y si Pablo le está diciendo a los cristianos de ese momento, oren por esta persona, ¿cuánto más nosotros ahora tenemos que orar por las autoridades de nuestro país para que ellos reconozcan que Cristo es el Señor? E insisto, no para hacer partidos políticos o introducirnos en la política. Ya vimos que eso es un error. Ya vimos que eso no tiene nada que ver con la Escritura. Oramos para que Dios sea glorificado en la ciudad donde estamos plantados como iglesia. Y nosotros vivamos en paz. Pablo dice en toda piedad y honestidad, es decir, que nuestra conducta sea congruente con lo que creemos.
Esto incluye tus redes sociales, iglesia. Que tus redes sociales sean una evidencia del Evangelio en ti. Lo he dicho en otras ocasiones. Que tu Facebook y tu Twitter y además tu Instagram y todas las demás que quieras hablen de quien tú crees. De la abundancia de tu corazón hablarán tus redes sociales. Así es que en el verso 3, Pablo está diciendo que orar de esta manera y en lo particular por estas personas es bueno y es agradable delante de nuestro Dios y Salvador. Si es bueno, actuemos, familia, porque para Dios esto es agradable. Hay agrado en la persona de Dios que tú te acerques a orar por las personas que están en autoridad en tu ciudad y en tu país. Dios se agrada de eso. Pero Dios no se va a agradar de que como iglesia nos introduzcamos en temas políticos. Es tratar de mezclar dos cosas que son opuestas. No lo vamos a hacer, pero nuestro actuar es orar y bendecir a esta ciudad a través del Evangelio. Así es que miremos los versos 4 y 6. Sígueme con tu vista y dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo en estos versos otra vez expone el mensaje del Evangelio. Y ¿sabes qué me llama la atención? Esta frase, Dios quiere. En el verso 4, Pablo nos está introduciendo al querer de Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El deseo de la persona de Dios para la humanidad es salvación. Ahora necesitamos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere? Respuesta. Ya para esta pregunta tenemos dos respuestas en el verso 4. Que todos los hombres sean salvos, número 1. Es decir, cuando dice hombres está hablando del género humano y está diciendo, Pablo está afirmando algo. No dice que lo son, no dice que todos los hombres son, sino que es el deseo de Dios que todos sean salvos. Es el deseo de Dios que todos sean salvos. Entonces, cuando nosotros estamos mirando en la Escritura, también vemos que el segundo propósito de Dios es el siguiente: que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y esto me hace recordar a Jesús cuando dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, el deseo de Dios es que todos sean salvos. Y el deseo de Dios es que todos vengan al conocimiento de la verdad que nos hace libres. Es decir, Dios quiere la salvación y el perdón para ti y para mí y para todos aquellos en el mundo que no conocen a Cristo. Es decir, Dios quiere perdonar. Dios quiere perdonar y Dios puede perdonar. Esto es una tremenda noticia, iglesia. Dios quiere perdonar y Dios puede perdonar. Así es que si en tu mente hay esta idea de que has hecho cosas en tu pasado, que no hay nada ni nadie que pueda perdonar, déjame decirte que la Escritura dice que Dios quiere. Dios quiere perdonar y puede perdonar. Ezequiel capítulo 18, verso 32 nos dice, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivan. A Dios no le complace que haya una perdición eterna en el hombre. El deseo de Dios, el querer de Dios es salvar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere salvarnos? ¿Por qué Dios quiere salvarnos?
Respuesta: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y cuando Pablo está afirmando esta última frase del verso 5, Jesucristo hombre, lo que nos está diciendo es: Jesús es completamente divino como completamente hombre. Jesús es el mediador que nos reconcilió con Dios. Jesús es el puente entre el hombre pecador que ofendió a Dios y la voluntad de Dios envía a Cristo para que Él haga la reconciliación entre uno y otro. Porque nosotros hemos agredido a Dios con nuestro pecado, la respuesta de Dios es que Cristo viene a rescatar lo que se había perdido, tú y yo. Y cuando tenemos esto en nuestra mente, tenemos que estar claros de que el Evangelio son las buenas noticias de Dios, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esta gran noticia de Dios nos permite tener esto claro. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere perdonarte a ti. Tú podrías platicarme toda tu vida y contarme tu vida y decirme todo lo que has pasado y platicarme tus dolores, y yo puedo escucharlos, y me puedes decir de lo que te lamentas y lo lejano que te sientes de Dios. Yo te diría sí, pero la noticia hoy es que Dios quiere perdonar pecadores. Dios quiere restaurar a mujeres y a hombres, quiere restaurar matrimonios, quiere restaurar a niños. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así es que, iglesia, acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21. Movamos nuestras Biblias, que se escuche este movimiento hermoso de nuestras Biblias de un lado al otro. 2 de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21. Y quiero que lo podamos, me sigas con tu vista para que podamos leerlo y podamos entender la gran obra de Dios en Cristo para resolver una pregunta y resolver algunas afirmaciones. 2 de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 21, nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero mira la fuerza del verso 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es muy importante porque nos está diciendo que hay reconciliación en Cristo. Así que en el verso 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amada iglesia, amigos, hombres, mujeres, jóvenes y niños, tú no te reconciliaste con Dios. Él te reconcilió consigo mismo. Tú no viniste delante de Dios a decir: me vengo a reconciliar contigo. No, Él envió a Cristo Jesús con este mensaje: arrepiéntanse y vengan al conocimiento de mi persona. Ofrezco reconciliación. El Dios al que hemos agredido con nuestros pecados, su respuesta es reconciliación. Eso lo hace muy Dios y el Dios verdadero. Es decir,
Tú no puedes ganarte el cielo y el favor de Dios. Necesitas a Jesucristo el mediador. Tus acciones no son suficientes para salvarte. Solo Cristo puede salvarte. Mis buenas obras, mis buenas intenciones, el que yo quiera ayudar a otros, no me hace merecedor del amor de Dios. Él me ama desde antes de la fundación del mundo. Dios no nos debe nada, iglesia, por nuestras buenas acciones. Amados, y si tú eres salvo, tienes que recordar que tú no te reconciliaste con Dios. Él te reconcilió consigo mismo en Cristo. Me preocupa mucho escuchar y ver a cristianos con una autocalificación, con una autoaprobación, diciendo, yo soy bueno. Todo está bien. Me preocupa. Porque eso identifica que no hay una vida de oración. Y eso identifica que hay un riesgo latente en su fe. Tenemos que recordar y apreciar cada día lo siguiente. Tenemos un mediador que es Cristo. Él es el mediador. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Él se dio a sí mismo. Él se ofreció. Nadie le quitó su vida. Él se entregó para que tú tengas una oportunidad en el amor de Dios. Él se entregó por todos. Entonces algunos podrían decir, bueno, entonces no hay problema. Él se entregó por todos. Todos tenemos la oportunidad. Cuidado, iglesia. El rescate sí es por todos. La muerte de Cristo es ilimitada y suficiente para perdonar a todo aquel que cree. Lo cierto es que la aplicación de la muerte de Cristo es resistida por quienes no creen. Cuidado. Así es que mi pregunta es, ¿tú crees? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees que Él es el camino, la verdad y la vida? Amada iglesia, quiero hacer un alto en todo esto. Quienes nos están escuchando, quiero que se detengan, por favor. Esto es muy importante. Si tú no has tomado una decisión para seguir a Cristo, si tú no has entregado tu vida para seguir a Cristo, si tú no le has dicho, Dios, sálvame, por favor ven y toma mi vida, me entrego a ti, yo creo en ti, es momento de hacerlo. Quiero invitarles, familia, quiero invitar a las personas que nos están viendo, quiero llamarles a que vengan al Evangelio, a que vengan al arrepentimiento. En Cristo Jesús hay una oportunidad de reconciliación. Las cosas bellas que hemos visto de la oración, no te prives de ellas porque no has tomado la decisión de la oferta del amor de Dios en Cristo Jesús para tu reconciliación con Él que Él te está ofreciendo. No te quedes solamente como un espectador diciendo, wow, qué buena predicación. Eso no sirve de nada, no soluciona nada. Que tu admiración se vuelva en rendición. Que tú puedas venir hoy delante de Dios y decir, Dios, sálvame. Pon tu espíritu sobre mí. Hazme tu hijo por medio de Cristo Jesús. Pongo delante de ustedes a Jesucristo, el mediador entre nosotros y Dios. El Dios soberano que entregó a su Hijo para que tú y yo tengamos una oportunidad en su amor. Para que tú y yo podamos decir, hoy tengo una esperanza real y verdadera. Para que tú y yo podamos decir, Jesús, yo necesito tu perdón. Yo necesito venir a ti. Y puede ser que inclusive tengas que cerrar tus ojos ahora o inclinarte de rodillas y pedirle a Dios, sálvame. Sálvame. Creo en Jesucristo como el mediador entre Dios y yo. Creo que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Creo que Jesucristo es el camino. Es el pan que descendió del cielo. Es el agua que me libra de la sed.
es quien me rescata de la muerte y me da vida eterna. Ríndete a Jesús. Ríndete a Jesús. Entrégate a Él. Él te está esperando. Pablo dice que para esto Él fue constituido apóstol y predicador. Maestro de los gentiles. Es decir, el Evangelio es universal. Comenzó con un nazareno que transformó toda la historia de la humanidad. Ven a Jesús. Él te está esperando. Ven a Jesús mientras este tiempo nos conceda el Señor. Estamos en tiempos de adversidad. Estamos en tiempo en el que ya no tenemos tiempo. Estamos en tiempo en el que posiblemente mañana algunos de nosotros estemos contagiados y nuestra vida está en riesgo. Ven a Jesús. Ven. Te está esperando y te quiere amar. Eso lo hace un Dios verdadero. Inclinen sus rostros, vamos a orar. Y si es momento que tú te rindas a Él, hazlo. Padre Santo, esta tarde de domingo, venimos a pedirte tu favor y tu clemencia. Jesucristo es nuestro mediador. Jesucristo es quien nos ha librado de la muerte. Pero si entre nosotros hay quienes no han tomado una decisión por Jesús, Padre, por medio de tu Espíritu, condúcelos a salvación. Y ahí donde tú estás, entrégate a Cristo y dile, sálvame, perdona mis pecados, pon tu Espíritu sobre mí, hazme tu Hijo, líbrame de la muerte. Y díselo, creo en ti, yo creo en ti, dame salvación, ayúdame a conocerte. Padre, oro por los quienes nos han escuchado, oro por Iglesia Central, oro por mí, oro por todos aquellos que no te conocen. Que seamos un instrumento en esta ciudad, como iglesia plantada en esta ciudad, para dar a conocer a Cristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y todos en Iglesia Central decimos amén. Amada Iglesia Central, que la palabra de nuestro Dios sea el día a día en nuestra vida. Que la oración sea una forma disciplinada de acercarnos al Padre. Estoy orando por ustedes. Necesitamos permanecer todavía en casa. Pronto el Señor nos conceda mirarnos y estar juntos en armonía, cantando a nuestro Dios en comunión y permaneciendo en la palabra. Que la gracia del Señor Jesucristo, su amor inagotable, su favor, esté con nosotros desde ahora y para siempre. Amén.